y también, sobre todo aquello que hace tanto daño a la salud, y la otra parte que es muy importante de la educación social, comunitaria. Gracias. Acá, vamos uno por uno. Muy buenos días, Presidenta. Abundar un poquito sobre el tema del asesinato del cura. ¿Qué más se tocó en el Gabinete de Seguridad? Y aprovechar también si ya se unió el fiscal a estas reuniones. Esa sería mi primera pregunta. Sí, hay un representante de la Fiscalía General de la República en las reuniones del gabinete, y además de las propias reuniones del gabinete, pues hay reuniones. Recuerden que nosotros respetamos la autonomía de la Fiscalía, pero eso no significa que no haya coordinación para la detención de delincuentes. Entonces se está trabajando en esta coordinación y damos más información en cuanto tengamos pues más información sobre el lamentable asesinato del padre en Chiapas. ¿El fiscal no le ha dado fecha para que asista presencial? Quedamos en esto, que viene un representante de la Fiscalía y además hay reuniones cada determinado tiempo con el secretario de Seguridad Ciudadana y el propio fiscal. Y por otra parte, sobre el tema del INAI y la nueva secretaría, preguntarle cómo van las mesas de trabajo con la Secretaría de Gobernación y cómo se va a manejar el sistema de acceso a la información de transparencia. Sí, ¿quieres comentar que te reuniste? Sí, muchas gracias. Con su permiso, Presidenta. Pues recibimos a los comisionados, a las comisionadas, al comisionado y comisionadas, y hablamos con ellos, les escuchamos los planteamientos que tienen sobre ellos. Saben claramente que la reforma sobre los organismos autónomos va hacia adelante. Sin embargo, a nosotros nos instruyó la presidenta Claudia Sheinbaum de escucharlos y de tomar en cuenta lo que ellos estaban planteando. Entonces, bueno, ellos hicieron diversos planteamientos y pues a la Secretaría de Gobernación le tocó la recepción de ellos, y quedamos de que si tenían algunos otros comentarios al respecto los recibiríamos, pero les dejamos muy claramente en la mesa que la ley sobre la reforma a los organismos autónomos y a los órganos autónomos va hacia adelante. Eso es básicamente. Y bueno, fueron muchos planteamientos, duró un poquito más de una hora y pues es diálogo que se lleva de la Secretaría de Gobernación con muchos otros organismos y lo seguiremos haciendo. Disculpe, ¿se analiza que estos funcionarios estén trabajando ahora en esta actual secretaría o sería personal nuevo? Son consideraciones que van a tomar la Secretaría de la actual Función Pública y próxima Secretaría Anticorrupción, entonces, y Buen Gobierno. Y lo que nosotros pensamos es que la mayoría de los trabajadores que son técnicos, etcétera, pues van a mantener sus derechos, pero llegando a la nueva secretaría pues habrá que ver, pero sí, definitivamente en el caso de los comisionados pues la ley es muy clara al respecto, ¿no? Muchas gracias. Acá. Buenos días, Presidenta, funcionarios. Adriana Estela Flores, del Instituto Mexicano de la Radio. Yo quisiera abundar un poco más, Presidenta, sobre el caso de Chiapas, sobre más allá, mientras se llevan a cabo las investigaciones en torno al asesinato del sacerdote, ¿qué va a pasar respecto a las denuncias que él hacía? Él se volvió uno de los rostros más emblemáticos respecto a las denuncias sobre la violencia en esa entidad. Él había hablado y denunciado el desplazamiento forzado de comunidades indígenas, también el surgimiento de grupos de autodefensa, también el desprecio
sobre todo del gobernador de Chiapas. Él decía que el gobierno no solo no hace nada, sino que sistemáticamente pues niega la existencia de esta violencia y señalaba que con esta violencia que se vive en Chiapas ya no se aguanta. Le quisiera preguntar, Presidenta, ¿cuál es el diagnóstico que se tiene sobre lo que se está viviendo en Chiapas? ¿Qué es lo que se está viviendo allí? ¿Y qué va a hacer su administración para frenar toda esta ola de violencia en esa entidad? Sí, si gustan, dedicamos un día a hablar del tema de Chiapas y de otros estados de la República. El día de mañana, por ejemplo, viene la gobernadora de Guanajuato al Gabinete de Seguridad. Es de otro partido político, pero eso no quiere decir que no nos coordinemos para la seguridad de los habitantes de Guanajuato. Y es necesario, de hecho ya están en Celaya, en León, hay una estrategia desde antes y cuando llegamos la reforzamos, en particular en Celaya y en León, Guanajuato, en Salamanca también. Entonces estamos trabajando ahí, viene la gobernadora y vamos a entrar pues a pacificar y a poner orden en Guanajuato. De igual manera vendrán pronto el gobernador actual y el nuevo gobernador, el gobernador electo, para poder trabajar conjuntamente la estrategia para Chiapas. Cada estado es distinto. En algunos casos se tiene que entrar con mayor fuerza en la atención social por diversas razones. En otros es más importante, sí, la atención social, porque en todos es importantísima, pero también la estrategia de detención de quienes generan violencia. Entonces, en todos los casos hay una estrategia general, pero se hacen estrategias particulares para cada entidad de la República. Entonces, ustedes saben que Guanajuato, si vemos por homicidios, Guanajuato es la entidad que tiene más homicidios en el país. Le siguen después otras entidades dependiendo del mes. Está Chihuahua, Estado de México, a veces es Baja California. Y estamos trabajando, ya vino la gobernadora de Baja California y se está haciendo una estrategia que no es que de un día a otro se pueda resolver, pero hay una estrategia que se va a notar en poco tiempo. Entonces lo mismo es para Chiapas. Y en ese caso, si nos permiten que podamos un día, cuando venga el Gabinete de Seguridad, platicar qué se está haciendo y cómo se va a proteger a la ciudadanía en Chiapas. Presidenta, y si me permite sobre este tema que ya estaban denunciando aquí en este momento, sobre la actuación del Poder Judicial para frenar políticas, leyes y otras acciones o proyectos de infraestructura de su administración. Usted hace varias conferencias, expresaba su respaldo al presidente de Colombia, Gustavo Petro, ante lo que él consideraba o llamó como un golpe de Estado en su contra luego de que se activó esta investigación por parte de las autoridades electorales de Colombia respecto a una situación respecto a sus gastos de campaña. Yo le quisiera preguntar, Presidenta, si considerando estas actuaciones que se están dando por parte del Poder Judicial, lo que señalaba la Secretaría de Gobernación respecto a cómo están emitiendo suspensiones en contra de normativas y otras cuestiones, lo que también decía la consejera jurídica Ernestina Godoy respecto a que se vulnera el pacto federal y lo que señalaba el ministro en retiro Saldívar. Si usted considera, Presidenta, que también se está activando o su administración está frente a un intento de golpe judicial o lawfare en contra de su administración, Presidenta. No lo creo. Son resistencias de jueces, juezas, magistrados, magistradas frente, o ministros, ministras frente a la reforma. Nosotros se ganó por una amplísima mayoría, casi 60% de la votación. Eso permitió que hubiera una mayoría calificada en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y que la mayoría de los congresos locales hayan aprobado el cambio constitucional. Ellos
tienen resistencia porque no quieren dejar pues, el puesto que tienen. Pero ya hay un cambio constitucional. Lo que desde nuestra perspectiva no está bien es que desde la propia Corte o los propios jueces violen las leyes que son tan claras. O sea, se está queriendo poner que la presidenta está en desacato, cuando los primeros que están violando las leyes y vulnerando el Estado de Derecho son los propios jueces, juezas. No solo por todo el planteamiento que hizo aquí la secretaria de Gobernación, que se había presentado previamente, sino en particular violentando la ley de amparo. Un juez, una jueza que responde frente a una suspensión que le permite la ley de amparo, no tiene cualquier atribución, ellos tienen que cumplir con la ley. Entonces, ¿cómo admite un amparo cuando la ley de amparo, en su artículo 61, dice claramente, en su artículo primero, que el amparo no es procedente para cambios constitucionales? Entonces, ¿a qué estamos llamando? A que cumplan la ley. Los jueces y juezas son los primeros que deberían dar el ejemplo del cumplimiento de la ley. Y no la cumplen. Por eso es la reforma al Poder Judicial. Porque hay mucha corrupción en el Poder Judicial. Porque corrupción es tanto quien recibe dinero para hacer una sentencia como quien viola la ley. Entonces la jueza está violentando su propio carácter. Entonces por eso hay una reforma constitucional. No es menor reformar la Constitución. Se reformó la Constitución para hacer una reforma energética que desnacionalizó Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Lo hicieron ¿cómo? A través del 135 constitucional. Se reformó la Constitución para privatizar los ferrocarriles, para privatizar el ejido. Se reformó varias veces la Constitución, nada más que fue en contra del pueblo de México y de la nación, pero se reformó. Ahora se reformó la Constitución con el mismo procedimiento, nada más que si es una transformación profunda. ¿Por qué? Porque cambia por completo el Poder Judicial. ¿En qué cambia? Pues que ahora va a decidir el pueblo quiénes van a ser los jueces, las juezas, los ministros, las ministras, los magistrados, las magistradas. ¿Cómo va a ser eso? Pues con un procedimiento. Para empezar tienen que tener 9 de promedio. Fíjense, eso dice la Constitución. Quien aspire a ser juez, jueza, magistrado, magistrada, ministro, ministra, tiene que tener al menos 8 de promedio en su carrera y 9 en la materia a la que va a aspirar a ser. O sea, ya nada más las calificaciones. Pero además tienen que entregar cartas de recomendación, tienen que hacer un ensayo, tienen que presentar su currículum. En el caso de magistradas, magistrados, ministras, ministros, tienen que tener un antecedente de haber trabajado en áreas afines. Va a haber un comité que va a asegurarse de que todo lo que están presentando es válido. Va a haber incluso entrevistas de estos comités que tienen que ser de personas honestas y capaces en sus áreas. Se presenta por el Poder Judicial, por el Congreso y por el Ejecutivo, y después va a votación. Entonces, todo un procedimiento. ¿Qué quiere el pueblo de México? Un Poder Judicial honesto, que permita que haya justicia en el país. La Cuarta Transformación esencialmente es un movimiento por la justicia social,
por la justicia para las mujeres, por la justicia ambiental y por un sistema de justicia en el país que le dé justicia al que menos tiene, que trate por igual al que menos tiene que al que más tiene, que no tenga que pasar por un proceso mercantil corrupto para poder ganar un juicio, y que sea democrático. Si ya se elige a la presidenta, al presidente, por el voto popular, a los diputados, diputadas, senadores, senadoras por el voto popular, ¿por qué no bajo este procedimiento puede elegirse al Poder Judicial con el voto popular? Entonces son resistencias de ellos, pero esas resistencias no tienen ningún sustento jurídico. Pero la reforma al Poder Judicial va porque así lo quiso el pueblo de México. Sí, pero nosotros no nos vamos a meter en ello. No se trata de eso. Ahora, si ponemos una queja en el Consejo de la Judicatura. ¿Por qué? Porque desde nuestro punto de vista, además es público y notorio con lo que presente, pues no está en sus funciones esta suspensión. Entonces que lo analice el Consejo de la Judicatura. Eso es todo. Pero no vamos a entrar nosotros a juicios políticos y ¿qué queremos todas y todos los mexicanos? Pues que avance este proceso. Ya quien no estuvo incluso a favor de la reforma al Poder Judicial, una persona como Diego Valadez, que es reconocido por mucha gente como un constitucionalista, nosotros pues tenemos nuestras diferencias con él, pero ya dijo, ya pasó, vámonos a lo que sigue y que se haga bien, y lo vamos a hacer bien entre todas y todos. A ver, la última, porque ya son 9:20, casi 20. Gracias. Mariana Madrid, de Albavisión. Presidenta, retomando un poquito lo que dijo la Fiscalía General ayer sobre el caso de Héctor Cuen, ¿no sería necesario pues urgir una reforma a las fiscalías para evitar la corrupción, para evitar que se repita una situación así? Vamos por el Poder Judicial y después se analizarán fiscalías, juzgados cívicos, todo el sistema de justicia en nuestro país. Pero vamos primero por lo primero. Y bueno, respecto a las conferencias que van a hacer los jueces, pues la primera ya empezó hace un rato y pues fue el ministro Juan José Olvera que le está pidiendo tiempo, y si me permite leer tal cual, la postura que tiene la Presidencia de la República y los legisladores es ilegítima, ellos no tienen la última palabra, no son los jueces, hay que dar tiempo a los procesos judiciales. ¿Cuál sería su postura a esta primera declaración de la conferencia de los jueces? Ya hubo una reforma constitucional. Ya es parte de la Constitución. Entonces, ellos pueden postularse. Sí, ellos pueden presentar ante la ciudadanía su carrera. Ellos pueden presumir ante la ciudadanía su carrera judicial, decir qué es lo que han hecho, los juicios en los que ellos han participado, su honestidad, su probidad, si es que la tienen, obviamente, para que puedan participar en la elección. Se les está dando esa posibilidad de que participen ministros, ministras, magistrados, magistradas, jueces, juezas, de que participen en la elección, que se postulen y que le digan a la ciudadanía qué han hecho.